Toño llegó a la hacienda, como llegan los que no tienen nada. A pie, con las botas rotas, la camisa sudada y un rostro que parecía haber heredado toda la miseria del mundo. La cara le estaba marcada por el acné, pero no como en la juventud común, sino como si alguien le hubiera tallado la piel con un cuchillo oxidado, dejando cicatrices y hoyos que parecían agujeros negros. Sus dientes estaban torcidos y su mirada, baja y huidiza, daba pena y miedo a la vez. Y es que no era el tipo de hombre que alguien quisiera mirar a los ojos. Don Victoriano, el patrón, era un hombre grande, calvo, con un bigote tupido y una voz que retumbaba como el trueno cuando se enojaba. Le encantaba hacer sufrir a Toño. Lo humillaba sin descanso, sin esperar siquiera que Toño cometiera error alguno. La primera vez que lo vio llegar, le lanzó una carcajada llena de desprecio. «Parece que no eres humano, Toño», le gritó entre risas mientras señalaba su cara sucia. «Nomás sirves para espantar cuervos con esa jeta, pareces el demonio». Toño solo bajó la cabeza y se agachó a recoger el machete que había dejado caer. Los peones se callaron para ver qué haría, pero él no dijo nada. Sabía que no tenía más remedio que aguantar, porque la comida y un techo colgaban de ese trabajo miserable. Los días se volvieron semanas y las semanas meses, y con cada amanecer el patrón encontraba nuevas formas de humillarlo. Si se atrasaba un minuto, le hacía cargar sacos de maíz mojado hasta que el sudor le quemara la piel. Si se tropezaba, lo hacía arrastrarse para limpiar el corral con sus propias manos. Mariana, la esposa del patrón, lo veía con esos ojos fríos y altivos que solo una mujer acostumbrada a la ciudad puede tener. Cuando pasaba junto a él, fingía taparse la nariz. «Oye, Mariana, ¿te imaginas que esté durmiendo en tu cama?», decía el patrón con una sonrisa burlona, señalando a Toño. «Pa' que se te quite lo delicadita, ¿verdad?». Mariana soltaba una carcajada limpia, una risa que parecía música para los oídos del patrón, pero un puñal para Toño. Él no decía nada, solo volteaba a ver sus pies, como si en ellos ocultara la vergüenza que sentía. Sabía que ella era hermosa, altísima y con una piel blanca que parecía de porcelana, siempre vestida con ropa fina que hacía contraste con el polvo y la suciedad de la hacienda. «Mira nomás cómo se arrastra, Marianita», insistía don Victoriano. «Está para que lo pateen y se calle de una vez». Los demás peones miraban con mezcla de pena y desprecio, pero nadie defendía a Toño. En ese mundo, el más feo y más pobre no tenía lugar para la compasión. El único refugio que Toño encontraba era en la soledad del campo, donde podía limpiar la tierra y olvidar un poco las palabras que lo golpeaban como látigos invisibles. Pero, sin que nadie lo notara, Mariana empezó a fijarse en él de otra forma. No era por compasión ni por burla. Era algo extraño. Tal vez era la forma en que Toño, a pesar de todo, jamás perdió la mirada humilde, la obediencia que rayaba en la devoción. Como si él fuera un animal que no pedía nada, ni siquiera respeto. Cada vez que Toño pasaba cerca de la casa grande, Mariana le lanzaba una mirada rápida, casi sin querer. No sabía que despertaba en ella esa mezcla de desprecio y extraña inquietud, y aunque ella se reía con el patrón y con los demás, en su interior algo comenzaba a cambiar. Lo que nadie sospechaba era que esa pequeña grieta en su corazón empezaba a abrirse para un peligro mayor que cualquiera de las humillaciones del patrón. Lo que nadie sabía era que Toño no era tonto.
No hablaba porque escuchaba. Veía. Mariana se sentía encerrada en aquella hacienda, como un pájaro en una jaula de oro. Su esposo la usaba de adorno, de trofeo. La lucía frente a los otros hacendados como si fuera una copa de plata, pero no la tocaba con ternura. Las noches eran lo peor. Don Victoriano roncaba como un animal herido y Mariana se quedaba despierta, mirando al techo, sintiendo el peso de un vacío que no sabía nombrar. Una madrugada, cuando el cielo aún estaba negro y el gallo no había cantado, salió al patio envuelta en un rebozo fino, temblando de frío o de rabia. Se dejó caer en un banco de madera junto al pozo. Ahí lloró, en silencio, creyendo que nadie la veía. Pero Toño la observaba desde el granero, agazapado entre las sombras, con esos ojos que parecían absorber todo sin pedir permiso. No se acercó, no dijo nada, solo la miró, como quien mira un incendio a lo lejos, sabiendo que no puede apagarlo. Días después, Mariana encontró una flor marchita sobre su silla favorita en el corredor. Era una flor corriente, de esas que crecen entre la maleza, con los pétalos ya mustios por el sol. Lo tomó entre los dedos, frunció el ceño y la arrojó al suelo con un gesto de fastidio. Pero al día siguiente, había otra y luego otra. A veces, entre los pliegues de su mantel o bajo la almohada de su sillón, aparecía un papelito arrugado con versos robados de algún libro viejo. Porque es áspera y fea, porque todas las cosas son horribles, decía uno. Tu corazón es un puñado de polvo y luz, decía otro. Nunca había firma. Mariana se preguntó si sería alguno de los peones burlándose de ella, pero algo en la torpeza de los trazos, en la manera en que las palabras parecían esconderse en el papel como ratas, le hizo pensar en Toño. La idea la enfureció. ¿Cómo se atrevía ese hombre, ese monstruo silencioso, a invadir su espacio? Una tarde, lo vio pasar frente a la casa con una carga de leña y lo llamó con un chasquido de dedos, como un perro. ¿Fuiste tú?, le preguntó, sosteniendo uno de los papeles frente a su cara. Toño no alzó la mirada. Tenía las manos sucias, las uñas llenas de tierra y un hilo de sangre seca en la mejilla, seguramente de algún golpe del patrón. Negó con la cabeza, pero fue un movimiento tan lento, tan poco convincente, que Mariana supo que mentía. Le dio ganas de bofetearlo, de gritarle que se mantuviera en su lugar, pero algo en la forma que él seguía inmóvil, como si ya estuviera acostumbrado a los golpes, la detuvo. En vez de eso, arrugó el papel y lo tiró a sus pies. Mira, si vuelves a hacerlo, le digo a mi esposo, mintió. Él se inclinó, recogió el papel con cuidado y se lo guardó en el bolsillo del pantalón, como si fuera algo valioso. Luego se alejó sin decir palabra. Mariana se quedó ahí, con el corazón latiéndole fuerte, sintiendo algo que no era ni enojo ni desprecio, sino una curiosidad peligrosa. Pero saben, a partir de entonces, empezó a buscarlo con la mirada. No era consciente de ello al principio. Solo notaba que, cuando Toño estaba cerca, el aire se volvía más pesado, como antes de una tormenta. Lo veía trabajar en el campo, sudando bajo el sol, la espalda doblada como un árbol viejo, y se preguntaba qué pensaría ese hombre que nunca hablaba. Una vez, don Victoriano lo hizo arrodillarse en el lodo para que le limpiara las botas, y Toño obedeció sin protestar, con esa paciencia de bestia de carga. Mariana, desde la ventana, sintió un escalofrío.
No era lástima, era algo más oscuro, más urgente, como si, por un instante, hubiera querido estar ahí, en el lugar de su esposo, sintiendo el poder que da humillar a alguien que no se defiende. O quizá, solo quizá, en el lugar de Toño, sintiendo esas manos callosas sobre su piel. El horror empezó a crecer en silencio, como una mala hierba. Toño seguía dejando sus regalitos. Una piedra lisa, un pedazo de carbón dibujado con su rostro toscamente esbozado. Más flores, más versos. Ya no los destruía, los escondía en un cajón de su tocador, bajo las medias de seda, como si fueran un secreto sucio. A veces, en medio de una cena con los otros hacendados, mientras reía de una forma que no le causaba gracia, sentía los ojos de Toño clavados en su nuca y tenía que apretar la copa de vino para no volverse a mirarlo. Una noche de luna llena, Mariana despertó sobresaltada. Algo la había llamado, un ruido leve, como pasos en el patio. Se asomó por la ventana y vio a Toño caminando hacia la pila de agua, esa enorme pileta de piedra donde los caballos bebían. Se quitó la ropa con movimientos lentos, como si tuviera miedo de ser descubierto, y se metió al agua. Mariana contuvo el aliento. Nunca lo había visto desnudo. A la luz plateada de la luna, su cuerpo era una sombra de cicatrices y músculos tensos, la piel marcada por el sol y el trabajo. No era hermoso, era algo mejor, era real. Sin pensarlo, salió de la casa. Caminó descalza sobre la tierra fría, sintiendo las piedras bajo sus pies, hasta quedar a unos pasos de la pila. Toño no la escuchó llegar. Estaba hundido hasta la cintura en el agua, lavándose los brazos con esa misma meticulosidad silenciosa con la que hacía todo. ¿Por qué me miras como si fuera tuya?, preguntó Mariana, y su voz sonó más ronca de lo que esperaba. Toño se volvió de golpe, los ojos brillantes como los de un animal acorralado. Por un momento, ninguno de los dos respiró. Luego, él salió del agua y se arrodilló frente a ella, desnudo, goteando, con la cabeza baja. Mariana no lo detuvo, no quiso. Algo se había roto, algo que ya no podía repararse. No fue un encuentro dulce. Toño la tocaba con esas manos callosas, que sabían más de machetes que de piel, pero lo hacía con una devoción que parecía rezar. No dijo su nombre, no hizo ruido, solo la miró. Después, Mariana se incorporó de golpe, se vistió sin prisa, como si lo que acababan de hacer no fuera más importante que ordeñar una vaca. Pero, cuando ajustó el último botón de su blusa, sus dedos temblaban. Toño seguía sentado en el piso, observándola. «Si le dices a alguien, te mato», dijo ella, pero sonó a guión repetido, como si las palabras le pertenecieran a otro. Toño no asintió, no hizo falta. Se sacudió el polvo de los pantalones y le alcanzó el rebozo que había caído junto a un saco de maíz. Mariana lo tomó como si lo hubieran tendido una serpiente y salió corriendo, tropezando con sus propios pies en la oscuridad. Pero volvió. A la tercera noche, Toño ya había limpiado un rincón escondido entre los sembradíos de maíz, lejos de los ojos de los peones. Y es que armó una choza precaria con ramas y una lona robada, y hasta colocó un cobertor en el suelo. Cuando Mariana llegó con una botella de vino barato escondida bajo la falda, él estaba sentado en la entrada, afilando un cuchillo. Toño dejó caer el cuchillo a un lado y se acercó.
pero esta vez no la tomó como a la primera. Mariana quería odiarlo, quería empujarlo, pero no podía. Los otros peones notaron el cambio antes que nadie. Toño ya no apartaba la mirada cuando cruzaba el patio principal. Caminaba erguido, como si le hubieran enderezado la columna a golpes. Y cuando don Victoriano lo llamaba para alguna tarea humillante, él obedecía. Sí, pero con una lentitud calculada que hacía hervir la sangre al patrón. Se te subió el humo, pinche feo. Le escupió un peón borracho una tarde, arrinconándolo contra el pozo. Era el mismo que meses atrás le había orinado en las botas. Ahora apestaba aguardiente y le brillaban los ojos como un perro rabioso. Te crees muy listo, ¿eh? La patrona te huele como en celo. Toño no contestó. No hizo el amago de defenderse, hasta que el otro estiró el brazo para empujarlo. Entonces, por primera vez en su vida, Toño reaccionó. Le agarró la muñeca con una mano y con la otra le hundió el puño en la nariz. El crujido sonó a leña quebrada. El peón cayó de espaldas, chorreando sangre entre los dedos, y Toño se quedó mirando su propio puño como si no lo reconociera. Pero bueno, don Victoriano lo mandó a llamar al día siguiente. Toño entró a la casa grande con la camisa limpia, los brazos cruzados atrás, preparado para el castigo. Pero el patrón no levantó la voz. Se reclinó en su sillón de cuero, sorbiendo un tequila, y soltó una carcajada que sonó más peligrosa que un disparo. «Al fin, hombrecito», dijo, limpiándose el bigote con el dorso de la mano. «Por eso te pongo de capataz mañana». Toño no se movió. «Sí, cabrón, vas a vigilar a los peones». El patrón se inclinó hacia adelante, la copa balanceándose entre sus dedos. «Y de paso, vigila a mi mujer». La sonrisa que le dedicó estaba llena de dientes amarillos y una certeza que hizo sudar a Toño. Pero cuando el patrón volvió a reír, Toño notó algo. El hombre miraba hacia la ventana del segundo piso, donde una cortina se movió lentamente. Mariana había estado escuchando. Esa noche, cuando Toño llegó al escondite entre los maizales, ella ya estaba ahí. No había traído vino. No se había quitado la ropa. Lo esperaba de pie, con los brazos cruzados, y en la penumbra, él vio el brillo de sus ojos antes de que hablara. «Capataz». Su voz era un cuchillo. «¿Esa es tu jugada?» Toño no respondió. Se acercó hasta quedar a un palmo de ella, oliendo su perfume caro mezclado con el sudor del día. Luego le pasó un dedo por el cuello, igual que la noche anterior, sintiendo el pulso acelerado bajo la piel. Mariana nos apartó. «Te va a usar», susurró ella, «como usa a todos». Afuera, el viento movía los maizales, tapando el sonido de sus ropas al caer. Y en la casa grande, don Victoriano apuraba otra copa, sin saber que su risa había sido el último hilo que faltaba por cortar. Don Victoriano empezó a sospechar el día que encontró una carta arrugada en el bolsillo del delantal de Mariana. No era una carta propiamente dicha, sino un pedazo de papel de estrada, con 3 palabras torcidas, escritas con carbón. «Hoy en el maizal». Las reconoció al instante. Esa letra infantil, esos trazos que parecían hechos por una mano que nunca había sostenido un lápiz. Toño. El papel olía a sudor y tierra, como todo lo que tocaba ese hombre. Confrontó a Mariana en el comedor, con la servidumbre a medio patio de distancia. Ella estaba sentada frente a su espejo, arreglándose el moño, cuando él
arrojó el papel sobre la mesa de maquillaje. ¿Estás con otro?, preguntó, tan tranquilo como si preguntara por el clima. Mariana ni siquiera parpadeó. Tomó el papel entre los dedos, como si fuera una cucaracha, y lo dejó caer en la lámpara de aceite. El fuego lo consumió en un segundo. No sé de qué hablas. Mintió, pero lo hizo mal, con una sonrisa que le temblaban las comisuras. Debe ser de alguna criada. Don Victoriano no discutió. Se limitó a ajustarse el cinturón y salir, pisando fuerte como siempre. Pero esa tarde, en vez de irse a beber con los otros hacendados, se escondió entre los árboles cerca del maizal. Esperó hasta que el sol empezó a caer y entonces los vio. Toño tenía a Mariana contra un árbol, sus manos callosas sobre ella, y don Victoriano solo observó. No hizo escándalo, no los interrumpió, solo se volteó y regresó a la casa, calculando cada paso. Esa noche, la cena transcurrió como siempre, la sopa servida en silencio, el tintineo de los cubiertos, el vino que don Victoriano bebía a sorbos lentos. Mariana apenas probó bocado. Tenía la mirada perdida en la ventana. «Toma», le dijo, llenándole la copa hasta el borde. «Te hace falta». Ella dudó un instante, pero al final bebió. Tragó todo el vino de un solo golpe, como si fuera agua. 10 minutos después, empezó a marearse. Se levantó tambaleándose, derramando la sal sobre el mantel, y don Victoriano la observó con una calma aterradora mientras se sujetaba de la mesa para no caer. ¿Qué me hiciste?», balbuceó Mariana, llevándose una mano al vientre. El patrón no respondió de inmediato. Se levantó con elegancia, fue hasta el perchero y tomó su escopeta. Cuando se volvió, Mariana ya estaba en el suelo, retorciéndose como un gusano, con baba rosada escapándole de la boca. «Ese veneno no te va a matar, pero mi escopeta sí. Al menos morirás aquí», dijo él, amartillando el arma, no como un animal en el campo. Mariana gritó. No fue un grito de miedo, sino de rabia. Un sonido tan desgarrador que hizo temblar los vidrios de la ventana. Y entonces, la puerta se abrió de golpe. Toño entró como una sombra, empapado de sudor y lodo, con un cuchillo de matanza en la mano. Don Victoriano apenas tuvo tiempo de girarse antes de que el acero le atravesara el costado. La escopeta se disparó al techo, lloviendo yeso sobre los tres. Y lo que siguió fue una carnicería. Cuando los peones y la policía llegaron, atraídos por el disparo, encontraron el cuerpo de don Victoriano destrozado. Le faltaban los ojos, la lengua, los dedos. Mariana estaba arrodillada junto a la mesa, con sangre entre las piernas y el vestido empapado, riendo y llorando al mismo tiempo. Pero Toño no estaba. Nunca lo encontraron. Los rumores empezaron al día siguiente. Un arriero juró haberlo visto correr por los campos al amanecer, descalzo y cubierto de sangre, gritando como un loco. Otros decían que se había ahogado en el río, que los perros habían comido su cadáver, pero las apariciones continuaron. Flores frescas en el umbral de la casa, herramientas afiladas que nadie usaba, sombras que se movían entre los maizales al atardecer. Mariana nunca volvió a hablar. Se quedó sentada día tras día en el mismo sillón del comedor, mirando la puerta como si esperara que alguien llegara.
La gente del pueblo decía que la habían vuelto loca el veneno, o el remordimiento, o tal vez algo que Toño le había hecho esa última noche. Pero bueno, el terror final llegó meses después, cuando una niña que buscaba guayabas encontró una casita de ramas escondida en lo más tupido del maizal. Dentro, sobre un lecho de pétalos secos, había una muñeca de trapo vestida con retazos de seda, un pelo oscuro hecho de cabello real, unos botones por ojos, y clavado justo entre sus pechos de estopa, brillando bajo el sol, estaba el cuchillo que faltaba de la cocina de la hacienda. La niña corrió llorando hacia el pueblo. Nadie se atrevió a tocar el altar. Y así, entre murmullos y cruces, la historia de Toño y Mariana se convirtió en una de esas leyendas que solo se cuentan en voz baja, cuando el viento mueve los maizales y parece que alguien o algo respira justo detrás de uno.